Ah, hola, bueno, este video lo quería hacer hace tiempo. Se trata sobre las clases sociales. ¿Por qué? Porque se me ha tildado a mí de marxista y bueno, algo tengo. No soy comunista, no defiendo el ideal comunista, pero sí hay cosas de la teoría marxista o marxiana que me llaman la atención, como la idea de las clases sociales. La gente no suele incurrir, incluidos los marxistas, lamentablemente, suelen incurrir en categorizaciones de las clases que tienen que ver con arbitrariedades respecto de la cantidad de dinero que una persona gana. Las clases socioeconómicas que hoy en día se manejan en sociología y en encuestas y en estadística, que son la A1, A1, B1, C1, C2, C3, D, E, son arbitrarias porque dependen de ciertos niveles de ingreso, etcétera, pero están definidos de forma arbitraria. Mientras que Marx decía que las clases sociales tenían que ver con los medios de producción. ¿Qué significa eso? Significa cuál es tu relación respecto de tus labores productivas. Bien, hay personas que son trabajadores contratados, hay personas que son empresarios que trabajan en su empresa que es propia y además contratan a otras personas, hay personas que son capitalistas y que lo que hacen es prestar el dinero para que los capitalistas y trabajadores puedan consumir e invertir. Hay personas que son burócratas que trabajan extrayendo recursos de la producción sin producir nada de ellos, pero generando ciertas características que podrían o no ser óptimas para la producción, que podrían exigir las personas para que se realicen, como por ejemplo ciertas regulaciones o por ejemplo en la policía. Yo no quiero que me roben para poder producir, necesito que no me roben. Bueno, el policía no produce nada, pero está ahí para que a mí no me roben, y por lo tanto esa también sería una función respecto de la producción, es facilitar o permitir, ¿no es cierto?, los ejercicios productivos. Es una clase que tiene que ver con la clase burocrática. Facilitar, permitir o impedir e imposibilitar, que es lo que hacen también mucho los burócratas, las fuerzas productivas. Y la clase, ¿no es cierto?, política, que vendría a ser una especie de aristocracia que se va a encargar, ¿no es cierto?, de organizar y administrar la clase burocrática. Bien, hay un problema respecto de las clases, que Marx nos decía, y sin estar muy equivocado, que todos los sistemas políticos son dictaduras de clase. ¿Qué significaba esto? Significaba que todos los sistemas políticos, todos, incluida la anarquía, el socialismo, el capitalismo, cualquiera, la monarquía, etcétera, son situaciones en las que una clase social impone ya sea sus valores o intereses al resto. Y esto es muy importante para entender el capitalismo como la dictadura de clase burguesa. Porque Marx entiende el capitalismo como la dictadura de los intereses de la clase burguesa y los capitalistas entendemos el capitalismo como la dictadura de los valores de la clase burguesa. Aquí voy con dictadura. Dictadura voy con que hay ciertas cosas que no es dictadura en el sentido de que alguien manda y lo obedecen, sino que hay ciertas cosas que no se pueden pasar a llevar. Según Marx, un sistema capitalista implica que los intereses de la clase capitalista no pueden ser pasados a llevar, lo cual no estoy de acuerdo yo en esa definición, pero sí entendemos que hay algo en el capitalismo que no se puede violar, al igual que en el socialismo, etcétera, etcétera. Los sistemas nacen de constituciones, y esas constituciones nacen de ciertos valores, y hay ciertos principios que no se van a cambiar, ¿no es cierto?, a lo largo de cómo transcurra el desarrollo de la sociedad. Es decir, tenemos unos principios rectores que son que van a ser esenciales a cada estructura de relaciones sociales. Y esos principios rectores pueden estar compuestos siempre de intereses o valores. Bien, ¿cuál es la contraposición entre los intereses con los valores? Los intereses son lo que a ti te interesa en la posición en la que te encuentras, y tus valores como clase son esos principios abstractos que originan tu conducta de clase. Como podemos ver, son dos cosas bastante distintas. Por ejemplo, una sociedad mercantilista o corporativista, como lo es por ejemplo el fascismo o el neoliberalismo, ambos cumplen con esas dos características, que son mercantilistas y corporativistas. Lo que se defienden no son los valores de la clase burguesa, sino que se defienden hasta cierto punto los intereses de la clase burguesa
unidos, ¿no es cierto?, se homologan con los intereses de la clase burocrático-política. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día? Vivimos un sistema que defiende los intereses de la burguesía, defendiendo a su vez también los intereses de los burócratas y los políticos. ¿Qué es lo que es el capitalismo? El capitalismo no es, no es una dictadura burguesa en la que lo que se defiendan sean los intereses de la burguesía, sino que es una dictadura burguesa en la que se defienden los valores de la burguesía. ¿Y cuáles son los valores de la burguesía? La libertad individual, la propiedad privada, el derecho a la vida, etcétera, 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 la familia. Entonces, hoy en día, bueno, no vivimos en un capitalismo, vivimos en una especie de corporativismo, en el neoliberalismo que le llaman, que es un corporativismo socialdemócrata, bien así, bien postguerra fría, etcétera. Pero lo que nos gobierna es una dictadura de clase, como Marx decía que eran todos los sistemas. Siempre hay una clase que impone ya sea sus valores o sus intereses. Pero es una dictadura de intereses y no de valores. Y eso es lo que tenemos que cambiar en gran medida. Así que esta reflexión, es una reflexión básicamente, respecto de las clases, los intereses de clase, los valores de clase, quería compartirla con ustedes y ver qué es lo que se armaba. Yo sé que como mi público es de derecha, yo también soy de derecha, soy una persona, yo creo que soy más derechista que todo mi público, cuesta, ¿no es cierto?, reflexionar a un enemigo, como es Marx, pero creo que si no podemos estudiar y aprender lo que los contrarios están pensando y también homologarlo o entenderlo, tratar de encajarlo con lo que nosotros pensamos y darle un sentido, no nos podemos comunicar con el bando contrario y tampoco podemos, ¿no es cierto?, tener la suficiente autocrítica como para ir mejorando también nuestros propios postulados. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, intereses y valores de clase. Que tengan todos ustedes una excelente semana. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.